Soy Adriana Márquez, soy profesora de la Escuela de Ingeniería Civil y el Departamento de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Carabobo. Soy coordinador del Centro de Investigaciones Hidrológicas y Ambientales de la Universidad de Carabobo, conocido como CIJADON-C. Y el tema que les presento se titula Análisis espacio-temporal de parámetros biofísicos en el estado de Aragua usando imágenes de satélite. Este trabajo fue desarrollado por el ingeniero Luigi Bracho en el marco de su tesis de maestría en Ingeniería Ambiental para el programa de posgrado de la Universidad de Carabobo. Básicamente, en los últimos años se ha contado con los avances tecnológicos de lo que es el sensoramiento remoto mediante las plataformas satelitales que han sido instaladas en el espacio por gobiernos de Norteamérica y de Europa, así como Asia, desde aproximadamente hace 4 o 5 décadas, y que hasta el momento permiten la información disponible en una forma gratuita para poder hacer análisis espaciotemporales de índices ambientales que contribuyan a lo que es el análisis de la intervención, de las intervenciones antrópicas en los espacios naturales para poder tomar medidas de prevención que corrijan en cierta medida lo que es el impacto sobre estos hábitats naturales. En este trabajo se lleva a cabo lo que es el análisis espacio-temporal de los parámetros biofísicos en el estado de Aragua usando imágenes de satélite, y para ello se desarrollan los siguientes objetivos específicos: seleccionar las imágenes satelitales, realizar procesamiento preliminar de las imágenes satelitales, estimar los índices de vegetación en el estado de Aragua y elaborar mapas de uso de la tierra y coberturas para hacer análisis a partir de imágenes de satélite en el estado de Aragua. Dentro de lo que son las bases teóricas tenemos que, bueno, el grupo de satélites Landsat ha sido instalado por el gobierno de los Estados Unidos desde 1970 hasta el presente, y ya aproximadamente van a un conjunto de plataformas satelitales que permiten obtener información de respuesta espectral que facilita lo que es el análisis y estimación de índices ambientales para analizar su evolución. Asimismo, se dispone de herramientas de procesamiento de imágenes de satélite, tales como los software, entre algunos de los cuales el software ArcGIS del grupo ESRI es bastante adecuado. El Centro de Investigaciones Hidrológicas y Ambientales posee licencia de este programa, y asimismo también se dispone de algunas herramientas que han sido diseñadas para el procesamiento de imágenes de satélites, como por ejemplo el modelo CEVAL, que es un modelo basado en un balance de energía y que permite hacer la estimación de la evapotranspiración a partir de imágenes de satélite Landsat en forma particular. Y bueno, en cuanto al estado de Aragua, este es uno de los estados de la región central de Venezuela, que es importante en términos de lo que es el desarrollo urbano, tanto industrial como residencial, que ha tenido en las últimas 4 a 5 décadas. Este estado tiene una superficie aproximada de 7.014 kilómetros cuadrados y una densidad poblacional de 235 habitantes por kilómetro cuadrado. Dentro de lo que es el marco teórico, acá podemos observar lo que sería el espectro de absorción de la clorofila A y la clorofila B en las regiones del espectro electromagnético asociadas a las longitudes de onda que abarcan el visible, la región del visible y la región del infrarrojo cercano. Como podemos observar, el espectro de absorbancia muestra una alta absorbancia en la región del visible entre 0.4 y 0.45 micrómetros, así como entre 0.60 y 0.68 micrómetros. Es decir, estamos en la región de la luz azul y de la luz roja. Luego también en forma complementaria, en este gráfico vemos una representación de lo que es la reflectancia
superficial en términos porcentuales que ocurre a partir de una hoja que tiene diferentes tipos de pigmentación. La número 1 es una hoja que no tiene pigmento, o una hoja ya en estado de marchitez, en donde observamos que la reflectancia es bastante alta, entre 40 y 60% en las regiones del visible y del espectro y del infrarrojo cercano del espectro electromagnético. También para los diferentes pigmentos como antocianina, clorofila, y para la combinación de ambos vemos de que existe una respuesta espectral en donde se evidencia que el proceso de absorción de lo que es la radiación emitida o incidente sobre la superficie de estas especies vegetales, porque se disminuye la reflectancia en un orden de quedando cerca de entre 10 a 20%, y esto implica de que en esta región los pigmentos como clorofila y antocianina son los que absorben la radiación que es emitida o que es incidente por el sol para poder desarrollar los procesos fotosintéticos propios de las especies vegetales. Bueno, luego acá en esta representación también de gráfica podemos ver la combinación de varios procesos. En este caso tenemos procesos de absorbancia, de reflectancia y de transmitancia. En la región del espectro visible, predominantemente la absorbancia se lleva a cabo por la clorofila, como lo vimos antes, pero también en la región del espectro asociada al infrarrojo cercano y el infrarrojo de onda corta, podemos observar de que existe una alta reflectancia por la superficie de las especies vegetales, entre un 40 a un 60%, y también se dan procesos de transmitancia hacia el ambiente. Asimismo, en la región del espectro electromagnético hacia la zona donde está el infrarrojo de onda larga, tenemos que la absorbancia se da principalmente por el contenido de agua que posee la especie vegetal. Luego, acá también tenemos los índices de vegetación que se han generado a partir de lo que es la información de los perfiles espectrales, como vimos anteriormente. Esto básicamente porque, por ejemplo, el índice de vegetación diferencial normalizada, el NDVI, tiene como relación la reflectancia en el infrarrojo cercano menos la reflectancia en el infrarrojo en lo que es la región de la luz roja, en relación a esta misma expresión, pero en forma de una conjunción o adición entre estas reflectancias. De manera que este índice representa una especie de normalización de lo que son estas relaciones de reflectancia que se puedan obtener desde las imágenes de satélite. Asimismo, el índice SAVI, que es el índice de vegetación ajustado al suelo, es una variante de lo que es el NDVI, pero añadiendo un factor, que en este caso es un factor L, que aquí aparece en la ecuación. Pero en estructura matemática son muy similares tanto el NDVI como el SAVI. Y luego el índice de área foliar, que también depende del SAVI y del índice SAVI, y bueno, es estimado mediante una ecuación que tiene una función logarítmica en su estructura matemática. Posteriormente, lo que es este estudio es de naturaleza de investigación cuantitativa, el diseño de la investigación experimental, el tipo de investigación descriptiva y el nivel de la investigación es proyectivo. Las fases involucraron obtención de las imágenes de satélite, procesamiento preliminar de las imágenes de satélite, elaboración de mapas de usos de la Tierra y cobertura terrestre, así como análisis de los datos recabados en toda la información procesada. Acá vemos que se utilizaron imágenes de los años 1990, 2001, 2015 y 2018. Básicamente del sensor de la plataforma Landsat en sus sensores TN, Thematic Mapper, así como el Landsat 8 OLI para el sensor Operational Land Imager. Bueno, luego estas imágenes fueron adquiridas por los satélites, en el primer caso para el 9 de abril de 1990, en el segundo para el 18 de febrero de 2001, en el tercero para el 30 de abril de 2015 y en el último para el 15 de octubre de 2018. Como podemos observar, se seleccionaron predominantemente imágenes de época seca para poder evitar la presencia de nubes que de alguna manera
vienen a incidir en lo que es el estudio de la reflectancia superficial. Luego, dentro de lo que es el proceso que se llevó a cabo, tenemos como etapas el apilamiento de las bandas en la misma secuencia como se encuentran en las longitudes de ondas asociadas al espectro electromagnético. Tenemos la creación de subescenas asociadas a lo que es los límites del estado Aragua, la aplicación de correcciones atmosféricas y topográficas, y luego el procesamiento de estos datos para obtener los índices de vegetación. Como podemos observar, existe bastante homogeneidad en la estimación de los índices, con una distinción hacia lo que es la zona donde se encuentra la cordillera de la costa, que predominantemente tiene vegetación, y es lo que podemos observar tanto para el índice NDVI como el SABI, y como en todo caso el índice de área foliar. Encontrando algunas diferencias destacadas en el área foliar para lo que es el resto de la superficie del estado, que no necesariamente es de tipo de cobertura boscosa, sino que tiene algún tipo de desarrollo agrícola o bien agropecuario en lo que es la zona del estado Aragua. Acá vemos un mapa de clasificación de usos de la tierra, en donde se puede observar en color verde las zonas que son vegetadas asociadas a la cordillera de la costa, y algunas variantes, porque estamos analizando la zona, la época seca. Entonces, por ejemplo, en el mapa que viene, que está en la época de octubre, existe una zona de transición entre la época lluviosa y la época seca, que evidencia, que se pone en evidencia teniendo mayor cobertura vegetal en esa transición desde época lluviosa a época seca. Pero bueno, en definitiva se puede observar también que la evolución de las zonas que han sido ocupadas para usos urbanos dentro del municipio. Luego, en síntesis, acá tenemos un cuadro que muestra que la vegetación desde 1990 era de 391 kilómetros cuadrados en área ocupada, 2001 778, y en los últimos años 2015 y 2018 ha reducido a 119 y 134 kilómetros cuadrados. También en cuanto a las zonas urbanas, estas han ido predominantemente siendo incrementadas desde 1.376 hasta 2.851 kilómetros cuadrados. En cuanto al suelo natural o suelo degradado, pues ha tenido variantes entre 4.000, 3.000 y 2.000 kilómetros cuadrados, pero esto también está asociado a lo que es la ocurrencia de las estaciones secas y lluviosas a lo largo del año para esta región. En cuanto a los cuerpos de agua, pues también existe una variante, porque tenemos la proximidad al lago de Valencia, y su incremento en cobertura ha sido considerable desde 1990 hasta 2018. En cuanto a los índices, acá se evidencia un índice bastante estable en cuanto a la estimación del NDVI para 1990 hasta 2018, con un valor que está oscilando entre 0,18 y 0,38. También para el índice SABI tiene una respuesta similar al NDVI, dada la estructura matemática de este índice, entre 0,18 y 0,38. Y para el índice de área foliar, acá vemos variaciones en el orden de unos ligeros incrementos desde 0,2 aproximadamente hasta 0,8 en el tiempo, en lo que es el periodo analizado. Y como conclusiones se obtiene que la obtención de los índices de vegetación analizados en NDVI, SABI y LIFE pueden demostrar la presencia de vegetaciones, su densidad y el área de la misma en las zonas de estudio. Para el estado de Aragua, todos los índices de vegetación utilizados desde 1990 hasta 2018 muestran el crecimiento de vegetación considerable en zonas propias de la cordillera de la costa y alrededor del lago de Valencia, así como también en zonas rurales donde se lleva a cabo la actividad agrícola, con excepción solo en el año 2015, donde todos los valores muestran que hay un estado crítico en la vegetación propio de las épocas secas en el país. También en el estado de Aragua, en cuanto a los usos de la tierra, se evidencia un deterioro en su vegetación característica a través de los años 1990 hasta 2018, producto del desarrollo industrial y creciente en cuanto a lo que es la ocupación poblacional y la postindustrialización en el estado.
lo que ha reducido las zonas naturales propias del Estado. Bueno, muy agradecida por la atención.